Contigo, conmigo. Repite ahí del otro lado cuando estás escuchando esta palabra, esta predicación. Repite en tu corazón ahí, si quieres hablarlo en voz alta, repite: Dios tiene propósito conmigo, Dios tiene planes para mi vida, Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas, amén. Así como lo tuvo también con Abraham. Así quiero saludar, ¿sí?, a todos los hermanos que están sumándose a este vivo, a este servicio, hermanos que se suman de aquí, de Buenos Aires, de Jesús Cambia Vida. Los saludo a cada uno. Ahí hemos visto que están saludando, están mandando saludos, bendiciones. Escribe tu petición, también tu necesidad. Queremos orar por tu vida, creemos en los milagros que Dios puede hacer allí donde hay una necesidad. Así que los saludamos a todos los hermanos, a todas las personas, varones, mujeres, niños, jóvenes, ancianos que van a ver esta predicación. Feliz Día de la Madre para las mujeres de España. Amén. Feliz Día de la Madre a todas las hermanas en Cristo allí en España, sí, en Barcelona, las hermanas que van a ver este video, esta predicación. Las saludamos a todas, no queremos olvidarnos de ninguna, por eso a todas las mamás que son también allí parte de nuestra familia. Los saludamos y que tengan un muy feliz día en este Día de la Madre allí en España. Saludamos también a los hermanos de Ciudad del Este, Paraguay, y a todos los hermanos que se conectan y que nos siguen a través de la página del ministerio. Como decía la pastora, muchas naciones, muchas ciudades, muchos hermanos. La familia de la fe no tiene frontera, amén. Somos un solo cuerpo, amén, somos una sola iglesia, así que sean bienvenidos todos aquellos que comentan, que mandan buenos deseos, que siempre están comentando ahí y animándonos a seguir sirviendo a este Dios grandioso, maravilloso, que hace maravillas en medio de su pueblo. Amén. Y entrando en lo que es más el mensaje que quiero compartirles en este día, se llama apresurándonos, porque es tiempo de apresurarse. Sí, es tiempo de tomar decisiones. Diga conmigo, tomando decisiones. Así como Abraham estaba allí en Ur, él nació en Ur, y su papá, en el capítulo 11 del libro de Génesis, dice la Biblia que su papá, Terá o Taré, cualquiera de los dos nombres, en varias versiones cambia, salió de Ur con destino a Canaán. En el tiempo que tenía que ser, porque Dios le había dado una tierra al pueblo de Israel, Dios le había dado una tierra de bendición a su pueblo, a su iglesia, y ellos tenían pendiente una bendición de Dios, y entendiendo que esa bendición todavía estaba allí, Taré, papá de Abraham, tomó a Abraham, a Sara, a Lot y a algunas personas más de su familia, y salieron, dice la Biblia, rumbo a Canaán. Pero dice, al poco tiempo de andar, dice, se detuvieron en Harán, en un lugar, en un paraje, en un sitio que era llamado Harán. Y dice la Biblia que estuvieron ahí, se detuvieron y se quedaron ahí. Y dice que Taré, el papá de Abraham, se quedó ahí y no avanzó más. No volvió a retomar el camino hacia la bendición que Dios le había dado, que era la tierra de Canaán. Se quedó en ese lugar. Se quedaron estancados él y toda su familia, pero Dios tenía planes con Abraham. Diga conmigo otra vez, repita: Dios tiene planes conmigo. Diga: Dios tiene planes con mi familia, Dios tiene planes con mis hijos, Dios tiene planes con tus hijos, Dios tiene propósito con tu familia, con tus hijos. Los planes de Dios no son que te quedes en la mitad del camino, los planes de Dios son que cruces al otro lado del Jordán de esta vida y llegues a ver esa bendición plena que Dios tiene para darte. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. Taré o Terá, el papá de Abraham, como sacerdote, como jefe de familia, allí tomó la decisión de quedarse en ese lugar, Harán, cuyo nombre significa tierra árida. Se quedaron en ese lugar y no siguieron avanzando. Pero en el capítulo 12 del libro de Génesis dice la palabra de Dios que allí Dios lo llamó a Abraham y le habló con voz audible. Amén. Le dijo: Abraham, apártate de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré, que yo te daré. Un llamamiento. Diga: Dios me está llamando. ¿Cuántos dicen del otro lado? Dios me está llamando. Dios te está llamando varón. Dios te está llamando mujer. Dios te está llamando joven.
Dios te está llamando anciano. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo a venir corriendo a sus pies, a venir en arrepentimiento, en obediencia, en fidelidad, a correr a la presencia de Dios. Y Dios lo llamó a Abraham. A pesar de que Abraham se había sujetado a su padre, pero su padre se había equivocado. Había tomado la decisión errónea de primeramente, había dicho, voy a ir a Canaán, a la tierra que Dios me ha dado, pero en medio, vaya a saber por qué, se distrajo por su salud, por su decisión personal, o por el clima, o el cansancio, o sea lo que fuere, que hizo que ese varón diga, no, nos vamos a detener aquí, y no fueron al lugar donde Dios le había dado. Yo no sé qué es lo que te está deteniendo en este tiempo, mi amado, mi amada, amigo, amiga. Yo no sé qué es lo que te ha frenado en tu camino, pero Dios te dice, este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de tomar decisión, de recobrar fuerza, de buscar en la presencia de Dios tu fortaleza, renovarte y avanzar hacia el propósito, hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Capítulo 11 de Génesis, capítulo 12, Dios lo llama a Abraham y le dice, apártate de esa tierra, sal de ahí, porque esa no es la bendición que yo te he dado. Quiero entrar en el relato, en el contexto de la palabra que Dios me ha dado para ir a la revelación de lo que Dios quiere soltar en esta mañana. Yo creo que hay poder en esta palabra. Yo creo que hay poder que Dios quiere impartir sobre tu casa, sobre tu familia. Este es el tiempo donde Dios se está revelando, se está manifestando, se está moviendo, está sacudiendo la tierra, llamando a los suyos al arrepentimiento, a que se vuelvan a Él. Y Dios, en ese momento, a pesar de que su papá, el papá de Abraham, se había equivocado, porque todos nos equivocamos, mi hermano, todos los que están del otro lado, quien está hablando aquí con usted, como padre, como sacerdote, como hermano, como hijo de Dios, nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas, pero para eso está Dios, para empujarnos a seguir adelante en el propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Amén. Lo bueno es reconocer los errores, reconocer cuando nos equivocamos, cuando hablamos palabras necias, cuando soltamos palabras que no son de edificación, sino por celos, por contienda, por lo que sea. Nosotros hablamos en la carne y muchas veces tomamos decisiones carnales en las cuales frena el propósito de Dios. Pero en el capítulo 12, Dios lo llama a Abraham y le dice, ven, levántate, toma todo lo que tienes y sal de ese lugar. Deja todo, deja ahí esa tierra, toma tu familia y todas las posesiones que tienes, porque yo te daré grandes bendiciones y haré de ti una gran nación, dice la palabra de Dios. Yo haré de ti una gran nación. Alguien que no podía engendrar hijos, alguien que no podía tener hijos con su esposa, Dios le estaba dando una promesa y le estaba diciendo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Dice, bendeciré a lo que te bendiga, maldeciré a lo que te maldiga, y tú serás padre de multitudes. Alguien tiene que recibir esta promesa, aunque la realidad demuestre que parece que no lo vas a alcanzar, aunque los medios que tú tienes no alcancen para ir al cumplimiento del sueño que tú tienes. Dios te dice hoy, si tú me obedeces, yo daré en ti gracia, favor, para que tú veas cumplida la promesa y el propósito que yo he puesto en ti. Aleluya. Alguien tiene que adorar esta mañana. Capítulo 12 de Génesis. Ahí Dios le llama a Abraham. Y Abraham sale, toma a su sobrino Lot, toma a su esposa, algunos familiares más, toma su ganado, sus posesiones, su riqueza. Él tenía mucha riqueza y tomó alguna de esas riquezas y salieron rumbo a Canaán, dice la Biblia. Salieron hacia la tierra que Dios le había dado, sin saber a dónde iba, dice la Biblia, sin saber a dónde. Pero déjeme decirle, nosotros estamos aquí en este tiempo, mi esposa, mis dos hijos, mi nuera, mi futura nuera, estamos aquí sirviendo a Dios con nuestra arca, nuestra familia, nuestro proyecto aquí en la vida, consagrado a Dios. Y muchas veces con mi esposa, con la pastora, decimos, ¿dónde Dios nos llevará? ¿Qué tendrá el Señor para nosotros? Y muchas veces no encontramos respuesta a esa pregunta. Pero déjeme decirle algo, lo que trae respuesta a nuestra pregunta, lo que trae
paz a nuestro corazón es saber que Dios no miente, es saber que Dios no falla, es saber que lo que Dios dice lo cumple, es saber que Dios llama con propósito, es saber que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Aleluya. Lo que trae paz a nuestro corazón y respuesta a la pregunta es: ¿a dónde Dios nos llevará? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios es nuestro puerto seguro. Alabe a Dios en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que salieron rumbo a Canaán. Iban todos juntos allí. Y en un momento dice que se empezó a ver roces allí en el remanente que iban junto con Abraham y su sobrino Lot, cuya mujer era un poquito complicada. Gloria a Dios, vamos, alabe a Dios ahí. Gloria a Dios. Diga: mi esposa es una sierva, mi suegra es una sierva. Declare palabra de Dios ahí, que Dios hace la obra. Amén. Y dice que la mujer de Lot era bastante complicada y empezaron a tener roces y empezaron a tener diferencias, y entonces Dios puso en el corazón de Abraham: diga, bueno, tenemos que dividirnos aquí, cada uno por su camino. ¿Qué tierra quieres? Conocemos la historia. Lot eligió la tierra donde ya había una ciudad formada, donde había estructura, donde había comodidad, donde no había nada que hacer, ahí ya estaba todo hecho, era ir e instalarse. Y entonces Lot dice, tomó la decisión: yo quiero ir para aquella tierra. Y Abraham dijo: es tuya. Y dice que Abraham se quedó con la tierra más pedregosa, donde no había nada, y Abraham se fue para ese lugar. Pero déjeme decirle algo, ahí hay una diferencia tremenda. ¿Sabe una cosa? Lot se fue a la mejor ciudad, Lot se fue a la mejor estructura, Lot se fue al lugar donde había comodidad, y Abraham se fue al lugar incómodo, al lugar donde estaba todo por hacer, al lugar donde no había estructura, no había comodidad. Pero la diferencia es que con Abraham fue la presencia de Dios, que con Abraham se movió el Espíritu Santo, que con Abraham estaba la gracia, que con Abraham estaba el favor. Déjeme decirle que cuando alguien toma decisiones sin egoísmo, sin avaricia, sin codicia, ahí el Espíritu Santo es el que te hace fluir. El Espíritu Santo es que de la nada lo hace todo. El poder de Dios es el que levanta a aquel que siente que no va a poder, pero que confía plenamente en el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y ahí estaban los dos. Y dice la Biblia que todavía no entré en el mensaje que quiero darle, pero déjeme entrar bien en contexto. Y dice la Biblia que en un momento, capítulo 13, ya dice que la Biblia, que Lot dice, se va hacia Sodoma. Se va con su familia, su esposa, y se instala en ese lugar. Y allí transcurría la vida. Y ahí en el capítulo 17 de Génesis, Dios le habla a Abraham y se le aparece, dice, la figura de dos personas cuando Abraham estaba allí en su tierra, y le empiezan a profetizar y le empiezan a dar la palabra de lo que Dios iba a hacer. Y allí le dice el Señor que de aquí a un año te visitaremos de nuevo y tú ya habrás dado a luz un hijo, tu esposa Sara. Y ahí le daba la promesa, ahí Dios le estaba dando la promesa, ahí Dios estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado, que en él, en su simiente, iba a haber generaciones de fe, generaciones de adoradores, generaciones de siervos, generaciones de bendición. Dice que iban a ser multitudes, padres de naciones. Y allí Dios le empieza a hablar y le empieza a decir lo que iba a hacer. Y dice que Abraham preparó mesa, preparó alimento, el mejor cordero, la mejor leche, dice la Biblia. Los mejores alimentos le dio a esos ángeles que estaban allí. Y dice que antes de salir,
esos ángeles, después que comieron, después que bebieron, después que fueron honrados por Abraham, porque déjenme decirle algo, la iglesia tiene que aprender a honrar. La iglesia tiene que aprender a honrar lo que es honra. Honra a Dios, honra a los hombres de Dios, honra a los ministros de Dios. Déjeme decirle esto es bíblico, esto no es algo de una persona, esto Dios lo dice. Y dice que Abraham honró a esos ángeles en forma de hombre. Dice que le vinieron a hablar de parte de Dios. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta mañana. Dios te está hablando a través de esta predicación. Dios quiere levantar a alguien que se quedó a la mitad del camino. Y dice que los ángeles, antes de irse, le dijeron: nosotros tenemos que hacer algo, Abraham. Nosotros hemos visto, dice que levantaron la vista y miraron hacia Sodoma. Y dice que levantaron la vista y dice: de aquí nos vamos para Sodoma. Porque Dios va a destruir esa ciudad completamente a causa de su pecado, a causa de su maldad, a causa de su corrupción. Y Abraham le entró en su corazón, le vino esa angustia de que allí estaba su sobrino, estaba su familia. Y ahí conocemos el relato en donde Abraham le empieza a decir a los ángeles y le empieza a decir a Dios en un momento. Le dice: si hay 50 justos la salvará, si hay 30 justos la salvará, si hay 20, hasta decir si hay un justo. Y Dios le decía: si hay un justo yo salvaré esa ciudad. Pero Sodoma representa el mundo en este tiempo, mi amado, el mundo caído, corrupto, podrido, lleno de maldad, de donde a los malos se los llama buenos y a los buenos se los llaman malos, donde la iglesia es perseguida muchas veces, donde la iglesia en este tiempo muchas veces cuestionada. Pero no se da cuenta el mundo que cuanto más gente viene a la iglesia, menos corrupción hay afuera. Que cuanto más jóvenes vienen a los pies de Cristo, menos delincuencia, menos drogadictos, menos alcoholismo, menos vicio. No se da cuenta el mundo, o sí se da cuenta, pero quiere vivir en su pecado. Y Dios le dijo: yo voy a destruir Sodoma. Y allí se fueron los ángeles. Y dice ya en el capítulo 19 del libro de Génesis, que se fueron y se aparecieron en la casa de Lot. Se fueron y se aparecieron en la casa de Lot. Dice que golpearon la puerta. Y dice que salió Lot al encuentro y abrió la puerta. Y dice que le dijeron de parte de Dios: venimos a decirte que saque a tu familia de este lugar. Que saque rápidamente a tu mujer, a tus yernos, a los que tú tengas. Y te vayas, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y ahí Lot empieza a decirle: quédense a pasar la noche. Los ángeles que se querían ir, y Lot, que porfiaba e insistió hasta que entraron. Y conocemos el relato de lo que pasó. Y los ángeles estaban ahí para ayudar y para avisarle a Lot que era tiempo de moverse. Yo no sé, pero Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, aquí desde Buenos Aires, desde Argentina. Dios te está diciendo: es tiempo de moverse. No te quedes estancado en ese pantano, no te quedes estancado en ese lugar en donde te frenaste, donde te detuviste. Dios tiene planes contigo, hija. Dios tiene planes contigo, hija. Dios tiene planes contigo, hijo. Diga: Dios tiene planes todavía. Aunque te quedaste en la mitad, aunque te quedaste allí estancado, Dios te está enviando un ángel en esta hora a decirte: Dios tiene, sal de ese lugar en donde te acomodaste, en donde te quedaste. Vaya a saber por qué tomaste esa mala decisión, pero este es el tiempo de decidirte por Dios. Y dice la Biblia que ya en el verso 15 del libro capítulo 19 de Génesis, y aquí va la revelación. Dice: así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate. Les dijo: abandonen la ciudad porque el Señor la destruirá. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Y dice que exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa, a tus dos hijos, a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Déjeme decirle que la iglesia muchas veces necesita ser apurada por Dios, necesita ser empujada por Dios. Y esto es lo que Dios me habló, para que yo le imparta en esta mañana esta palabra.
La iglesia necesita ser empujada. Yo me imagino a los ángeles en ese momento con sus manos en la espalda de Lot, de su esposa y de sus hijas, diciendo: vamos, salgan de este lugar, vamos que esto va a ser destruido, vamos que este mundo está caído, vamos que este mundo es corrupto, vamos que este mundo va en contra de lo que está escrito, vamos iglesia, que este mundo es engañoso, que el padre de mentira está tratando de engañar aún a los escogidos. Vamos, levántense, no crean lo que el mundo dice, vamos, no entren en las costumbres, no entren en las tradiciones, no crean en las cosas, las leyes que este mundo está imponiendo, en donde todo sirve, todo vale, aún transgrediendo la palabra, aún yendo contra lo que está establecido, aún llevando a la gente a pecar, a hacer abominaciones, a unirse. Miren, Dios lo estaba empujando a través de los ángeles a esa familia. Y el enemigo quiere que estemos unidos al mundo. Satanás, el diablo, quiere que estemos unidos a este mundo caído de egoísmo, de corrupción. Pero déjeme decirle que Cristo ha venido a la tierra, dice la palabra, a deshacer toda obra del diablo. Por eso Dios envía ángeles a animar a su iglesia. La iglesia necesita ser empujada. ¿Por qué? Porque somos muy propensos a la comodidad, somos muy propensos a quedarnos en el error, a acomodarnos en el lugar donde caemos. Y tal vez tomaste una mala decisión en este último tiempo que hizo que te alejes de Dios. Yo estoy orando con la pastora, estamos orando en este último tiempo por los hijos pródigos. Estamos orando por aquellas personas que se apartaron de la fe, que se enfriaron, para que se levanten. Dios está apresurando a su iglesia, son los últimos tiempos. Mire, si estos no son los últimos tiempos, mi hermano, ¿qué evidencia más necesitamos como iglesia para entender que Cristo viene? Para entender que Cristo viene a buscar a su iglesia. Si estos no son los últimos tiempos, ¿cuáles van a ser? Está el mundo revolucionado, sacudido a la tierra, para que todos se arrepientan y se vuelvan a Dios de su pecado. Este es el momento que los justos necesitan ser empujados por Dios, empujados a la obediencia, empujado a la obediencia de la palabra. Déjeme decirle que sin obediencia no hay cristianismo que valga. Sin obediencia no hay poder. Sin obediencia, escuche, no hay revelación. Sin obediencia, escuche, no hay bendición. Dios está empujando a la iglesia en este tiempo a ser obedientes, a ser fieles a su palabra. Necesitamos levantarnos como iglesia, necesitamos levantarnos como pueblo de Dios. A alguien Dios le está hablando allí. Empieza a obedecer, dejaste de obedecer y todo se te trabó. Dejaste de obedecer y lo repentino de este mundo es como que se envolvió, las cosas se trabaron, la familia entró en la discordia, entró la contienda, le diste lugar a los celos, a la carne, porque dejaste de obedecer. Dios está llamando a alguien hoy a la obediencia. Dios está animando al pueblo a la obediencia a Dios. Necesita la iglesia que Dios nos esté empujando a la obediencia. A la obediencia a nuestro Señor. Si Dios es mi Señor, si el Señor es Señor soberano en mi vida, yo debo tener una vida de actitud. Hace poco la pastora subió una palabra y me dijo: ¿te parece fuerte? No, me parece que es la palabra de Dios, y Dios puso en tu corazón poner esa palabra, en donde hablaba y decía, textual, literal, decía que lo que hace a un cristiano no es su oración, sino su estilo de vida. Hermano, usted puede orar muy lindo, usted puede predicar muy lindo, usted puede tener, mire, los dones, los talentos, toda la revelación de talento, de profecía, lo que fuere, pero si su vida no es acorde a lo que la palabra de Dios dice, usted no tiene nada. Y sabe que subió la palabra y hubo gente que se enojó y decía: ¿cómo? Dios no escucha la oración de un pecador necesitado. Claro que la escucha, pero Dios espera que el pecador se arrepienta y que deje la mala vida. Lot había tomado una mala decisión, se había ido a meter a ese lugar de corrupción, de podredumbre, de pecado, de inmoralidad. Se fue a meter a esa ciudad de Sodoma y Gomorra, y dice que Dios lo fue a rescatar porque sabía, según la Biblia, dice que Lot era justo. Y ahí hay una controversia. Pero la Biblia dice, miren, 2 de Pedro capítulo 4, versos 7 y 8, dice que Dios salvó al justo Lot
Y lo fue a buscar con ángeles. Lot era justo, pero tenía cierta inclinación a lo que era el mundo. Dios se está llamando, mire, se salvó por un pelo, porque los ángeles lo sacaron. A él, a sus hijos, a su mujer. Sabemos cómo terminó su mujer, porque la Biblia, y en el mismo capítulo 19, dice que ella no resistió mirar para atrás. Los ángeles dijeron, no mire para atrás porque vas a ser estatua de sal. Pero no aguantó la tentación de mirar la comodidad, de mirar el mundo, de mirar todo aquello que había tenido en ese lugar. Tal vez el pecado, porque hay gente que le gusta vivir en el pecado y no lo quiere soltar. Pero déjame decirle que Dios está llamando en este tiempo a una iglesia que viva en santidad, que viva en pureza, que viva en obediencia. Necesita la iglesia que sea empujada por Dios a la obediencia a su Señor. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Los justos necesitan ser empujados. La iglesia necesita ser empujada por Dios para sacarlo del mundo, como dice en el verso 26. Mire aquí, en Génesis, en el verso 26, dice la palabra de Dios allí. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Lot le estaba diciendo a su esposa, a sus hijos, vámonos de este lugar, porque este lugar Dios lo va a destruir. Y dice que ¿sabe por qué lo tiene por justo Dios a Lot? Porque dice que el alma de Lot se afligía todos los días de su vida mientras estaba en esa ciudad, porque veía la maldad y la desobediencia que había en esa ciudad. Lot nunca se acomodó al estilo de vida de Sodoma, mas estaba viviendo ahí por una decisión errónea que tomó. Tal vez compartida con su mujer, que no fue bendición porque le hizo elegir la comodidad. Pero déjeme decirle que Dios lo tuvo por justo a Lot, porque Lot tenía un alma arrepentida, un corazón arrepentido. Él no quería ya más vivir en esa situación de pecado, de inmoralidad. Déjeme decirle que si hay alguien en esta mañana, en esta tarde, aquí, allí donde vean este video, hay alguien que hoy toma la decisión y dice, yo me salgo de Sodoma, me salgo de esta ciudad, me salgo de este lugar espiritual de pecado, de maldición, y yo tomo el paso y tomo la decisión de volverme corriendo a la presencia del Padre con corazón arrepentido. Dios te salva de la circunstancia de la muerte. Alguien tiene que adorar y alabar a Dios en esta hora. Y dice la palabra de Dios que necesitamos ser empujados a la obediencia para sacarnos de este mundo corrupto que todos los días imparte opresión sobre nosotros. Tentaciones de parte del mundo para probar nuestra fe como iglesia. Oiga, necesitamos ser empujados a buscar el bien para nuestras familias. Necesitamos ser empujados para que nosotros oremos como padre, como sacerdote, varón. Tú que tienes una familia, es tiempo de que entres a la voluntad de Dios. Es tiempo que empieces a levantarte como sacerdote de tu casa. Ores y clames por la salvación de tus hijos, de tu familia. Dios quiere salvar a su iglesia. Dios quiere que su iglesia entienda los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, aleluya, en donde la manifestación de Dios está moviéndose poderosamente aquí, sacudiendo la tierra. Y dice la Biblia que necesitamos ser empujados. ¿Por qué, mi hermano? Porque la carne es débil. Porque la carne no quiere orar. Porque la carne no quiere obedecer. La carne no quiere hacer nada de lo que el espíritu necesita. Porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Y más cuando yo vivo en la carne, vivo separado de Dios, porque este cuerpo es cuerpo de muerte, dice la Biblia. Pero damos gracias a Dios porque por su Hijo Jesucristo nosotros somos salvos. Y en Romanos 8 dice la palabra de Dios que cuando yo vivo en espíritu, yo puedo vivir una vida victoriosa, una vida de bendición, una vida de abundancia. Pero nosotros, naturaleza humana, la carne es débil. Entonces la iglesia no quiere orar, la iglesia no quiere ayunar, la iglesia muchas veces no quiere entrar. ¿Por qué? Porque nos cuesta esperar, porque nos cuesta entender lo que significa estar en comunión con Dios, estar en oración, porque muchas veces es sacrificar la carne, es matar la carne para que el espíritu sea fortalecido.
Pero la iglesia necesita. Por eso los pastores estamos siempre. Vamos, oren, hermanos. Vamos a entrar en ayuno. Vamos a hacer cadena de oración. Hay que orar. Hay que obedecer. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y estamos nosotros como pastores. Y fulanito, el hermano no vino. Y hay que llamarle. Y hay que mandarle mensaje. Hay que levantarle. Y hay que estar ahí apurándolo. Y como ahí iban los ángeles. Yo me imagino, ¿no? La imaginación allí. Empujando a Lot y a su familia, sacándolos mientras la lluvia estaba empezando a caer de azufre y fuego, sacando a los ángeles a esa familia. Aleluya. Bendito sea Dios, bendita sea su misericordia. Este es el tiempo donde Dios quiere levantar una generación que entienda que la palabra de Dios se cumple. Sé que se la hierba marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Usted y yo no vamos a estar más en algún día en esta tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios se cumple. Dios está queriendo que te vuelvas a Él. Alguien Dios está empujando en esta mañana. Déjeme decirle, alguien Dios está. Mire, Dios envía ángeles a salvar a los justos. Y viene a memoria. Hablábamos con la pastora hace poco. Nosotros estábamos yendo a Paraguay, habíamos llegado de España, uno de los tantos viajes que tuvimos que hacer a Europa. Este viaje habíamos venido de España, habíamos estado 2 meses allí porque habíamos establecido un anexo, una iglesia del ministerio Jesús Cambia Vidas. Llegamos de España y nos estaban esperando en Ciudad del Este. Teníamos que ir a establecer otra iglesia allí, otro anexo, nos estaban esperando los pastores, Juan Carlos, pastora Olga, si está viendo, está escuchando, te vas a recordar. Y entonces decidimos, nosotros llegamos, creo que llegamos un jueves y ya el viernes salimos con el vehículo vía terrestre con mi esposa, conduciendo nuestro vehículo, más o menos son unas 16 horas de viaje. Entonces dijimos, vamos a salir en la noche, vamos a salir de noche, así llegamos al otro día. Tenemos un día más para estar con los hermanos, tenemos un día más para compartir con ellos, con la congregación. Y estábamos yendo de viaje, recuerdo, viajando en la noche. Y ya habíamos hecho como 800 kilómetros, llevábamos casi 8 o 9 horas de viaje. Veníamos con la pastora escuchando la palabra de Dios en ese entonces. Serían las 4:40 de la madrugada. Un día medio frío, medio lloviznoso en la madrugada. Y de repente el auto mordió algo en el camino y nos salimos del camino, empezamos a dar vueltas. Empezamos a dar vueltas en esa ruta y en un momento yo dije, bueno, Señor, ya está. Y la pastora me dice, vos dijiste, ya está. Yo no me di cuenta de lo que dije, pero ya está, no sé, estamos en las manos de Dios. Y empezó a dar vuelta el auto en la ruta y salimos disparados, pero con la parte de atrás disparando así como si el carro va para atrás. Y terminamos en un río al costado de la ruta, 2 metros para abajo, el carro plantado ahí en el río. Que no podíamos abrir las puertas. La puerta mía yo no la pude abrir. Tuve que pasar por arriba de la pastora, de mi esposa, abrir la puerta un tantito así y ayudarla a salir a ella. Cuando salimos nos metimos en el agua hasta aquí, porque el auto estaba sobre un río. Eran las 4:40 de la madrugada, hacía frío, estábamos en el medio de la nada, en un camino allí yendo a la frontera con Brasil. Y déjeme decirle que en un momento ya no sabíamos qué hacer, pero lo único que dijimos, yo atiné a decirle a mi esposa, ¿está bien, mi amor? Sí, estoy bien. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. Estamos los dos bien, podemos movernos, no pasó nada, estamos bien. Estábamos con el cinturón puesto, estábamos arriba de los asientos del auto. Salimos de ese lugar y subimos, trepamos. Yo ayudé a mi esposa a subir como podía, porque era como una pared de tierra y de ramas, de pasto, de juncos, subiendo allí. Y subimos a la ruta. Y nadie nos paraba y nosotros hacíamos señas con celular, no paraba nadie, necesitábamos que alguien nos ayuda. Yo dije, Señor, bueno, gracias porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque ni un rasguño tenemos. Y de repente allí viene una moto chiquitita andando despacito, esas que hacen ruido así. Y hago señas así y se acerca hacia nosotros un joven. Se iba a trabajar a los campos, a las cosechas. Le dije, mira, tuvimos un accidente, tenemos el carro quedó ahí en el río y nosotros estamos aquí.
Mi esposa está toda mojada, hace frío, quiero llevarla a un lugar donde ella pueda calentarse y estar más cómoda para poder hablar por teléfono. No conoces a alguien que nos dé unas manos aquí para eso. Me dice, yo voy a llamar ahora a alguien y va a venir esa persona a ayudarla. Y se fue, hizo un llamado. Dijo, hola, fulano de tal, sí, mirá, hubo un accidente, acá hay un matrimonio que necesita ayuda. Bueno, yo me voy a trabajar, chao, y se fue. Y nos quedamos con la pastora mirándonos, diciendo, vendrán, no vendrán, nos quedamos solo ahí. Y ahí estábamos con la pastora, orando, llamando, mandando mensajes a nuestros hijos, lo que había acontecido, lo que había pasado. El carro estaba ahí en el agua, yo dije, no sirve más ese auto, no sirve más ese carro. De repente vemos venir un autito, así de eso que también medio destartalado, y se para al lado nuestro, dice, buen día, ya eran las 5 y pico de la madrugada, de la mañana, todavía no había amanecido. Dice, ¿qué pasó? ¿Tuvieron un accidente? Sí, bueno, vengan, miren, suban a mi carro. Y nosotros nos subimos de verdad, sin saber a dónde íbamos. Un extraño total en ese momento. Nos subimos con mi esposa y nos fuimos con él. Y en el trayecto él nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿qué le pasó? ¿Dónde van? ¿Quiénes son? Nada, le dijimos, somos pastores, estamos en viaje misionero, vamos a establecer una iglesia en Ciudad del Este, por eso el viaje para aquel lado. Y ahí en ese mismo momento entra el Espíritu Santo a obrar en nuestro favor. Y el varón, el hombre, dice, son pastores. ¡Wow! Dice, nosotros congregamos todos aquí con el pastor, no me acuerdo el nombre, en este pueblito. El pueblo se llamaba La Cruz, mire. Y dice, vamos a la casa del pastor, vamos a la casa de mi pastor. Y nos llevó a la casa de su pastor, lo hizo levantar, salió el pastor en pijama a las 6 de la mañana, nos oró por nosotros, nos bendijo, nos llevó a su casa, consiguió una máquina retroexcavadora para sacar el vehículo de allí del río y traerlo otra vez a la ruta, al camino. Nos ayudó, mire, no tuvimos que pagar nada, nos honraron, nos llevaron a su casa, escuchen. Nos asistieron, nos arreglaron el carro, nos dieron de comer, nos lavaron la ropa, la maleta que traía yo en la parte de atrás, en el maletero del carro. La maleta se había llenado de barro porque cuando el carro cae con la parte de atrás se llena de barro. Nos lavaron la ropa de la maleta, escuche. Dígame si Dios no envía ángeles a salvar a los suyos cuando están en dificultad, cuando están en peligro. Dios nos salvó del peligro de muerte. Tantas veces lo recordábamos con la pastora allí en Barcelona, en los atentados. Nos ha tocado viajar 2 años seguidos cuando había atentado terrorista. El Señor ha estado allí, había mandado ángeles, porque cuando hay alguien que le adora, cuando hay alguien que le cree, cuando hay alguien que cree que Dios lo hace. Mire, mi hermano, Dios nunca te deja tirado, Dios nunca te deja allí abandonado. Dios siempre envía ángeles a asistirte. Yo declaro en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo, que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, que Dios está enviando ángeles a rescatar a los tuyos, que Dios está enviando ángeles a rescatar a tus hijos. Jovencita, jovencito, vas a ser, alguien tiene que alabar a Dios, alguien tiene que levantar la mano y decir, mis hijos adorarán al Padre, mis hijos adorarán a Dios, no serán abandonados, no serán dejados de lado, porque Dios ama aún a los pecadores. Amén. Y esto va contra lo legalista, porque hay iglesias que no te dejan entrar porque tienes aro tatuaje o porque tiraste un cigarro en la puerta. Pero déjeme decirle, mire, yo no me crié en hogar evangélico. Yo estuve siendo un sinvergüenza hasta los 40 años. Hasta los 40 años viví una vida totalmente perdida. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, Dios no preguntó cuántos pecados yo había cometido. Dios no me preguntó cuántas cosas si yo traía corbata para entrar. Dios me dijo, yo te recibo a mi brazo como pecador arrepentido. Y en este día yo te ungo, yo te lavo, yo te perdono. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios que te digo que en este día enviará ángeles a buscar a los tuyos. Tú solo pelea tu batalla, madre que está desesperada por tus hijos, padre que está desesperado por tus hijos, porque se han desviado, porque están perdidos en la droga. Este es el tiempo en donde tienes que buscar a Dios, empezar a pelear la batalla de rodillas para que el Dios Todopoderoso active sus ángeles y vaya a rescatar a los perdidos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra?
¿De qué forma necesitamos entonces la iglesia ser empujados? De la forma que tiene que Dios recordarnos las oportunidades. Tiene que el Señor recordarnos a nosotros las obligaciones que tenemos como pueblo, como iglesia. Por eso yo no me canso de repetir, mi amor, le digo, tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que insistir. Y la gente, el pueblo de Dios, mire, si usted lee los profetas, mire, esos libros son poderosos. El libro de Jeremías, el libro de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, en donde el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio y Dios le hablaba a través de los profetas, le daba palabra, escuche, revelación, pero el pueblo de Dios no quería oír. El pueblo de Dios estaba cómodo en Babilonia, se había acomodado, se había puesto cómodo, estaban en ese lugar, pero ese no era el lugar permanente que Dios le había dado. Ese era un lugar transitorio para que ellos puedan entender, para que ellos se arrepientan, para que ellos se vuelvan a la fe, a la adoración genuina, no, y dejen la idolatría. Pero ¿qué hizo el pueblo en ese entonces? El pueblo se acomodó al mundo, a Babilonia. Su familia fueron y se quisieron acomodar en la comodidad de Sodoma. Pero Dios les dijo, no entendiste nada, no entendieron que ese no es el lugar que yo tengo para ustedes. Mi amado, mi amada, es tiempo de levantarse, de salir de la comodidad. Tal vez te quedaste porque te fueron bien las cosas, te acomodaste en la abundancia, pero no le buscaste. Y Dios quiere, tal vez Dios trajo aflicción ahora a tu casa para que le busques. Tal vez Dios trajo aflicción al mundo para que el mundo se arrepienta y se vuelva a Él. Tal vez Dios trajo aflicción a la casa para que cada uno en arrepentimiento genuino venga a su presencia y diga, Señor, yo necesito adorarte, necesito estar en comunión contigo. Dios necesita recordarnos a nosotros a través de los siervos, las siervas, los pastores, los ministros, los hombres y mujeres levantados por Dios en todas las naciones, hablando a la iglesia en este tiempo más que nunca, que necesitamos volvernos a Dios. Tenemos obligaciones como cristianos que no podemos pasar por alto. Mi hermano, hay preceptos que no pueden ser pasados por alto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Si Dios es Dios, pues seguirle. Si Baal es tu Dios, pues siga a Baal. No se puede caminar sirviendo a dos señores, dice la palabra de Dios. Aleluya, siento la presencia, siento su gloria en esta hora. ¿Sabe una cosa? Los pecadores necesitan ser apurados a través de cada uno de nosotros. Porque Dios los ama. No ama su conducta, no ama su pecado, no ama el error y la mala decisión, pero sí los ama porque ha dado a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo, dice su palabra, que ha dado a su Hijo unigénito a morir por el mundo caído. Y hoy tenemos una misión como iglesia. Esto está en Mateo 28, la gran comisión. Fuimos comisionados para predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Hoy predicamos a todas las naciones. Mire, a través de internet estamos predicando a todas las naciones. De todos lados recibimos mensajes. Gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios está siendo transmitida, el mensaje de Dios está siendo transmitido, el evangelio está siendo transmitido. Y los pecadores necesitan también ser empujados a través de la iglesia al arrepentimiento. Somos lentos muchas veces para tomar decisiones. Somos lentos y somos propicios a acomodarnos en el lugar incorrecto. Así como en aquel entonces el papá de Abraham tomó la mala decisión y dijo, vamos a quedarnos en este lugar. Ya está, me cansé, a Canaán es muy lejos, aquí hay un río aquí al lado, ahí tenemos ganado, tenemos un lugar, no hace tanto calor, hay árboles, tal vez es árido el camino, no sé lo que viene para adelante, no sé qué es lo que Dios va a demandar de mí, no sé qué es lo que Dios quiere de mí ni pretende de mí, pero en este lugar llegamos sanos y salvos, no nos pasó nada, está bien, bueno, aquí nos quedamos. Mire, somos propicios a acomodarnos y a no seguir adelante, pero en esta mañana yo quiero decirte que Dios está esperando que tú te levantes, así como Moisés dijo, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y oraba, y Dios le dijo a Moisés,
¿Por qué estás orando a mí? Dile al pueblo que marche. Hoy Dios te dice, levántate y anda, levántate y marcha. Sal de ese lugar de comodidad, sal de ese lugar de estancamiento. Alguien tiene que levantarse en este día. Te estancaste, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de escudriñar la palabra. Te metiste solamente con Netflix, te metiste solamente con las redes sociales. Es tiempo, iglesia, es tiempo, mi amado, mi amada, de levantarse en la fe, en lo espiritual, en lo del cielo y no tanto en lo de la tierra. En lo del cielo, busca primeramente el reino de los cielos y todo será añadido. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que alabar en esta mañana. Aleluya. Gracias por su entusiasmo, pastora. La pastora aplaude por ser su esposo. Entonces, tengo la admiradora. Aplaudo la palabra. Aplaude la palabra. Gloria a Dios. Pero a mí me alienta. Porque sé que Dios está hablando. Hay poder en la palabra, hay poder en la predicación del evangelio genuino, en el mensaje de salvación, mi amado, mi amada. Es el tiempo en donde usted y yo tenemos que pelear y no dejar de orar ni de clamar. Así como Abraham oró y clamó por su sobrino, así usted y yo debemos orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros cuñados, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras amistades que no conocen a Jesús. No dejar de orar, no dejar de clamar, porque Abraham le decía, Señor, tengo familia en esa ciudad, tengo familia en ese lugar de muerte, tengo familia en ese lugar de corrupción. Así nosotros hoy como iglesia también tenemos familia que no conoce a Dios. Deja de jugar, deja de apuntar con el dedo al que se apartó, deja de maldecir al que se fue, deja de levantar juicio contra aquellos que se fueron, que no están. Solo clama, solo ora. Abraham, no dice la Biblia que jugó a su sobrino. Abraham le dijo, vete en paz, sobrino. Lo bendijo y se fue, pero después se dio cuenta que la decisión había sido errónea y no le dijo a los ángeles, déjenlo a ese rebelde que se fue, que se pierda en Sodoma. No, él se puso a orar, él se puso a clamar, él se puso a creer que Dios algo podía hacer. Déjame decirte que algo Dios puede hacer por aquellos que se apartaron en tu familia. Este es el tiempo donde Dios se quiere manifestar. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en este día? Aleluya. Gloria a Dios. Con esto termino, miren. Gloria a Dios. Se ha resuelto en la decisión que tomamos para caminar en la voluntad de Dios. Se ha resuelto y ser firme en la decisión que nosotros tomamos, pase lo que pase, pese a quien le pese, para caminar en la voluntad de Dios y en la dirección que Dios quiere que nosotros caminemos. Aleluya. Hay peligro cuando nosotros nos demoramos y Dios nos está curando. Hay peligro cuando nosotros decimos, no, me voy a quedar un tiempito más todavía en el mundo. Todavía no llegó mi tiempo. Ya voy a llegar a la iglesia cuando yo sienta en mi corazón. Déjame decirte que este es el tiempo que Dios quiere que tú te arrepientas y te vuelvas el camino. Este es el tiempo. Alguien Dios le está hablando allí en las naciones. Alguien Dios le está llamando en esta hora. Es el tiempo. Yo te llamé una, te llamé dos, te llamé tres, te llamé cuatro. Escucha, no sea que Dios destruya Sodoma y tú te quedes allí adentro. Es el tiempo de levantarse, de tomar decisión, de salir de la comodidad y venir a la presencia del Padre. Aleluya. Vuelve a la casa del Padre, vuelve a los brazos del Padre, vuelve al camino de salvación, vuelve al camino angosto, a la puerta estrecha. Aleluya. Porque amplia la puerta de la perdición, más angosta la puerta de la salvación. Alguien tiene que recibir esta palabra. Yo quiero orar en esta hora por aquellos necesitados de Dios, por aquellos que están esperando milagros en su vida. En esta hora, Señor, yo te ruego que tú bendigas con tu presencia allí donde hay alma necesitada, allí donde hay madre desesperada, allí donde hay padres, Señor, desesperados por sus hijos porque se están perdiendo. Allí, Señor, donde esta pandemia, este virus, este COVID está sacudiendo la familia. Allí, Señor, donde hay necesidad de sanidad. Allí donde hay escasez, donde hay hambre, donde hay guerra, Señor, manifiéstate. Manifiesta tu gloria donde hay gente justa, donde hay arrepentidos de verdad, donde hay gente que ha creído a tu palabra. Señor, obra con poder. En el nombre de Jesús ahora desato todo lo que se había atado. En el nombre de Cristo Jesús hay poder en la cruz, hay poder en la sangre, hay poder, aleluya, en ese momento en que Cristo venció a la tiniebla en la cruz.
aleluya, se desató un poder. Y cuando usted cree, se desata un poder sobrenatural que bendice tu casa, bendice, aleluya, bendice tu economía. Padre, bendice, Dios mío, allí donde hay, Señor, necesidad. Oramos por esta nación, oramos por la Argentina, por los siervos, por los pastores que están predicando tu palabra, por los pastores que están allí, Señor, al frente de las congregaciones, por los siervos que han partido, por sus familias. Tantos pastores han partido en esta pandemia, tantos siervos se han ido, gloria a Dios, y están en los brazos del Padre. Lleva consuelo donde hubo pérdida, lleva consuelo, Señor, donde hubo, Señor, pérdida por esta enfermedad, Dios mío, en las naciones. Oh Dios mío, oro, Señor, mujer, alguien, Dios bendiga. Dios me está hablando en esta hora. Dios le está hablando a una mujer desesperada. Yo no sé dónde, allí México, Guatemala, Honduras, Salvador, España. Dios te está diciendo, mujer, esfuérzate, sé valiente, no deje la brecha, no deje de orar, no deje de ser constante en tu ayuno, porque hace años estás orando por ese hijo apartado, hace años estás orando por ese hijo que está perdido, pero Dios te dice, en tu obediencia y en tu fe, yo envío ángeles que lo rescaten y tú lo verás predicar mi palabra, dice el Señor, aleluya, en este día. Bendigo, Señor, este tiempo que nos has regalado de la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y oro por cada petición del ministerio aquí. Jesús cambia vida de los hermanos, los que se han escrito a través de las redes. Eso, las peticiones van directamente al ministerio de intercesión. 24 horas, 7 días de la semana nosotros recibimos pedidos de oración. Los que están enfermos, allí las familias que están pasando aquí por la enfermedad. Padre, saca ahora todo virus, seca todo virus, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Estos días escuché algo que me llamó mucho la atención y grabó mi corazón, en donde dice que había un pastor predicando y muy lindo mensaje de Dios. Yo lo quiero tomar y lo quiero recibir lo quiero repetir en este momento, porque es palabra de vida. Dice que en todos lados estamos escuchando de la cepa de acá, la cepa de allá, la otra cepa, la nueva cepa, la vieja cepa. Y dice que este varón dijo, yo quiero que tú sepas que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo lleva la sanidad, que sepa que Dios tiene poder, aleluya, para cambiar toda circunstancia, que Dios es Dios de cosas imposibles. Gracias, Padre. Aleluya. Sí, pastor. El Señor me hace sentir en una parte de Latinoamérica hay una mujer que está clamando a Dios como Ana por un hijo. Dice aquí la pastora está teniendo una revelación en este momento del Espíritu Santo. Dice, mujer, tú que estás orando porque no has podido todavía tener hijos y estás orando como Ana, dice el Señor que de esta hora, ahora quebranta toda sequía en el vientre, quebranta toda maldición que el enemigo ha querido traer ahora, se rompe todo yugo, se rompe toda maldición ahora. Y dice el Señor, en tiempo, aleluya, de aquí a un tiempo tú verás la gloria de Dios, aleluya. Viene embarazo, embarázate por fe, mujer, cree que Dios puede hacer ese milagro en tu vida en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, amigos, amigas, estamos terminando en este día de servicio. Le damos gracias a Dios por permitirnos predicar su palabra a pesar de las restricciones. Como yo le dije el domingo pasado, este domingo todavía estamos aquí en nuestro hogar, pero para la gloria de Dios estamos creyendo que el domingo que viene, todos los domingos por fe estamos creyendo que el otro domingo vamos a estar transmitiendo desde el templo, amén. Así que los bendecimos, los saludamos, que la paz de Cristo sea con ustedes, que la paz del Señor esté alentándolos, fortaleciéndonos, que tengan una semana bendecida, en victoria, que pueda reinar, que pueda ver la gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.